existe una ciudad que ha obsesionado a la humanidad durante milenios. Un imperio de riqueza y poder incalculables, tragado por el mar en un solo día y una noche. Su nombre resuena en la historia como un eco de advertencia: la Atlántida. Pero, ¿y si te dijera que su origen no es un antiguo mito perdido, sino la creación de un solo hombre? Hoy no vamos a buscar un continente perdido. Hoy vamos a viajar a la mente del filósofo que lo imaginó todo. La historia de la Atlántida no nace de viejas leyendas marineras ni de tablillas sumerias. Nace en la antigua Atenas, de la pluma de uno de los pensadores más grandes de la historia, Platón. En dos de sus famosos diálogos, el Timeo y el Critias, escritos alrededor del año 360 a.C., Platón introduce por primera vez al mundo el relato de esta magnífica civilización. Es crucial entender esto. Antes de Platón, no existe ni una sola mención de la Atlántida en ningún texto conocido. Ni uno. Pero, ¿cómo presenta Platón esta historia? No la cuenta como una fantasía, sino que la pone en boca de personajes respetables. La historia, según cuenta el personaje de Critias, fue transmitida a su familia desde el gran legislador ateniense Solón. Supuestamente, Solón la escuchó de sacerdotes egipcios durante un viaje al Nilo. Estos sacerdotes le revelaron que los registros de su templo guardaban la memoria de eventos ocurridos 9000 años antes. 9000 años. Una cifra tan vasta que la situaría en plena edad de hielo, mucho antes de las pirámides, de Grecia, de todo lo que conocemos como civilización. Según este relato, la Atlántida era una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Era más grande que Libia y Asia juntas, una potencia naval que dominaba un vasto imperio. En el corazón de su capital se alzaba un palacio de una opulencia inimaginable. Canales circulares rodeaban la Acrópolis central, conectados al mar para que los barcos pudieran navegar hasta el mismo centro de la ciudad. Las murallas estaban revestidas de metales preciosos. La exterior de bronce, la intermedia de estaño, y la muralla de la ciudadela de oricalco, un misterioso metal que, según Platón, brillaba con el fulgor del fuego y era casi tan valioso como el oro. Los atlantes no solo eran ricos, eran tecnológicamente avanzados y descendientes directos del dios del mar, Poseidón. Sus reyes, 10 en total, gobernaban con justicia y sabiduría. Sus tierras eran fértiles, sus ejércitos poderosos y sus ciudadanos vivían en una especie de paraíso terrenal. Eran el pináculo de la civilización, un imperio que parecía destinado a gobernar el mundo. Pero como en toda gran tragedia griega, el orgullo precede a la caída. Lo que pasaba entonces era inevitable. Con el tiempo, la sangre divina de los atlantes se fue diluyendo con la de los mortales. Su naturaleza virtuosa se corrompió. La humildad fue reemplazada por la codicia, la ambición desmedida y el deseo de conquista. Platón describe cómo empezaron a lanzar sus ejércitos contra Europa y Asia, buscando someter a todos los pueblos. Su objetivo final era la propia Atenas. Aquí es donde la historia da un giro. Platón no presenta a la Atlántida como un ideal, sino como el villano de su relato. El verdadero héroe de la historia de Platón no es la Atlántida, sino una versión idealizada de la antigua Atenas. Una Atenas prehistórica, 9000 años antes de su tiempo, que se presenta como el faro de la virtud, la moderación y el valor. Mientras la Atlántida representaba el poder corrupto por la riqueza y la arrogancia, esta Atenas primigenia encarnaba el estado ideal que Platón siempre soñó. En una batalla épica, los valientes atenienses, a pesar de ser superados en número y poder, lograron detener la invasión atlante y liberar a los pueblos que habían sido esclavizados. Fueron el David contra el Goliat de su tiempo. Pero justo cuando la historia alcanza su clímax, llega la catástrofe. Los dioses, enfurecidos por la soberbia de los atlantes, decidieron castigarlos. Zeus convocó a una asamblea divina para decidir su destino, y entonces, como cuenta Platón, ocurrieron violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día y una noche de infortunio, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar.
Un final abrupto, terrible y definitivo. La mayor potencia del mundo, borrada del mapa en 24 horas como si nunca hubiera existido. Y aquí, el diálogo de Platón, el Critias, se interrumpe misteriosamente. El texto queda inacabado, dejándonos para siempre con la duda de qué más iba a contar. Ahora llega la pregunta del millón. Si Platón lo inventó todo, ¿por qué lo hizo? Nunca imaginarías que la respuesta no está en la historia, sino en la filosofía. La Atlántida no era una lección de historia, era una alegoría política. Una fábula para enseñar a los atenienses de su época una lección muy importante. Platón veía cómo Atenas, tras las guerras del Peloponeso, se había vuelto arrogante y expansionista, muy similar a su descripción de la Atlántida. Estaba usando un imperio ficticio y su dramática caída como una advertencia. Cuidado, Atenas, este podría ser vuestro destino si no volvéis a los valores de la justicia, la moderación y la sabiduría. La Atlántida era el espejo oscuro de lo que Atenas podría llegar a ser. La historia de la Atlántida, tal como Platón la concibió, era una herramienta filosófica, una parábola sobre el peligro de la corrupción moral y el abuso de poder. Pero la posteridad, fascinada por la imagen de una ciudad perdida bajo el mar, ignoró la advertencia y se quedó con el mito. Durante siglos, la historia fue considerada exactamente eso, una fábula. Pero todo cambió en el siglo XIX. Fue entonces cuando un político y escritor estadounidense, llamado Ignatius Donnelly, publicó un libro que lo cambiaría todo. Atlántida, el mundo antediluviano. Donnelly tomó el relato de Platón y lo presentó no como una alegoría, sino como un hecho histórico literal. Argumentó que la Atlántida fue una civilización real y la madre de todas las grandes culturas antiguas, la egipcia, la maya, la inca. Según él, los supervivientes de la catástrofe se dispersaron por el mundo, llevando consigo sus conocimientos. De repente, la Atlántida ya no era una fábula griega, sino el eslabón perdido de la historia humana. Su libro fue un éxito de ventas y desató una fiebre por la Atlántida que dura hasta nuestros días. Desde entonces, miles de personas, desde arqueólogos, aficionados, hasta psíquicos y teóricos de la conspiración, han afirmado haber encontrado su ubicación. La han situado en el Caribe, en el Atlántico, en la Antártida, en Santorini, en casi cualquier lugar imaginable. Cada nueva teoría, cada supuesto descubrimiento, alimenta la leyenda, alejándola cada vez más de su origen real en la mente de un filósofo ateniense. Así, la Atlántida de Platón, una brillante fábula sobre la moral y la política, se transformó en el mayor misterio arqueológico de todos los tiempos. Un cuento diseñado para hacernos pensar sobre la naturaleza del poder, se convirtió en una búsqueda literal de tesoros y continentes perdidos. La ironía es que al buscar la Atlántida en el fondo del océano, hemos ignorado el verdadero tesoro que Platón nos dejó. La advertencia de que cualquier civilización, por muy grande y poderosa que sea, puede derrumbarse por su propia arrogancia. La historia de la Atlántida no es la de un imperio hundido, sino la de cómo una idea puede cobrar vida propia y navegar por los siglos, transformándose en algo que su creador jamás imaginó. El mito no está bajo el agua. Está en nuestra inagotable capacidad de soñar y de creer. Si crees que la transformación de esta historia fue increíble, espera a descubrir cómo los romanos convirtieron a un simple carpintero en el centro de un imperio religioso. En las profundidades del océano yace una historia que ha obsesionado a la humanidad durante más de 2000 años. ¿Y si te dijera que la leyenda de la Atlántida, esa ciudad de ensueño y poder, no es solo un mito? ¿Y si Platón, el gran filósofo, nos dejó un mapa codificado para encontrarla? Hoy no te contaré un cuento, te mostraré las pistas reales que podrían llevarnos a la puerta de la ciudad perdida. La historia comienza en la antigua Grecia, con Platón. En sus diálogos, Timeo y Critias nos describe una civilización sin igual, más allá de las columnas de Hércules. La Atlántida era una potencia naval, una isla continente bendecida por los dioses, rica en oro, plata y un metal misterioso llamado oricalco. Sus reyes, descendientes del dios Poseidón,
Gobernaban con justicia desde una metrópolis de anillos concéntricos de tierra y agua. Eran una sociedad avanzada, con una ingeniería y una arquitectura que desafiaban la imaginación. Pero su virtud se corrompió. La codicia y la soberbia los llevaron a querer conquistar el mundo conocido, hasta que Atenas, en un acto heroico, los detuvo. Entonces, los dioses intervinieron. En un solo día y una noche de terribles terremotos e inundaciones, la Atlántida desapareció bajo las olas, para siempre. ¿Era esto solo una fábula, una advertencia moral de Platón sobre la soberbia y la decadencia? Muchos académicos así lo creen. Argumentan que el filósofo inventó la historia para ilustrar sus ideas políticas sobre el estado ideal. Pero, ¿y si Platón fue más un historiador que un fabulista? Él mismo afirma que la historia le llegó a través de una larga cadena de transmisión, originada en los sacerdotes egipcios que la compartieron con el legislador griego Solón. Esto nos abre una puerta fascinante, la posibilidad de que la leyenda tenga una base real. Un eco distorsionado de una catástrofe que realmente ocurrió. Si aceptamos esa posibilidad, la pregunta es inevitable. ¿Dónde la buscamos? La primera pista de Platón es clara. Más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Esto sitúa la búsqueda en el Océano Atlántico. Durante siglos, exploradores y soñadores han peinado el fondo del Atlántico. Se han propuesto las Azores, las Islas Canarias, Madeira e incluso las Bahamas como posibles restos del continente perdido. Estas islas son cimas de grandes cadenas montañosas submarinas. ¿Podrían ser las cumbres más altas de la hundida Atlántida? El explorador Ignatius Donnelly, en el siglo XIX, popularizó esta idea en su libro Atlántida, el mundo antediluviano, argumentando que fue la cuna de todas las civilizaciones antiguas. Pero las exploraciones geológicas modernas no han encontrado un continente hundido en medio del Atlántico. Esto llevó a los investigadores a mirar más de cerca, no en el océano, sino en el Mediterráneo. Aquí es donde la historia se vuelve realmente emocionante. ¿Y si la Atlántida no fuera un continente, sino una isla más pequeña? ¿Y si la catástrofe que la destruyó no fue un mito, sino un evento volcánico real y devastador? Bienvenidos a la isla de Santorini, en Grecia. Conocida en la antigüedad como Tera, esta isla fue el hogar de la avanzada civilización minoica. Alrededor del año 1600 a.C., el volcán de Tera protagonizó una de las mayores erupciones de la historia humana. La explosión fue tan colosal que hizo que el centro de la isla se derrumbara, creando la caldera que vemos hoy y generando tsunamis gigantescos que barrieron las costas del Mediterráneo. Las similitudes son asombrosas. La civilización minoica, como los atlantes, era una potencia naval y comercial. Su capital en Tera, Akrotiri, era una ciudad próspera con edificios de varios pisos, frescos impresionantes y un sistema de saneamiento avanzado, sepultada y conservada bajo cenizas volcánicas como Pompeya. Platón describe una ciudad de anillos de tierra y agua. La isla de Tera, antes de la erupción, tenía una forma circular con una laguna central. La catástrofe minoica fue repentina y devastadora, un eco perfecto del fin de la Atlántida. ¿Pudo Platón haber escuchado una versión egipcia de esta tragedia, magnificada y distorsionada con el paso de los siglos? Para muchos arqueólogos, esta es la teoría más plausible. La Atlántida sería el recuerdo de la gloria y la caída de la Creta minoica. Sin embargo, la búsqueda no termina en Grecia. Una teoría más reciente nos lleva a un lugar inesperado: el sur de España. Cerca del Parque Nacional de Doñana, en Andalucía, se encuentran unas marismas que en la antigüedad eran una gran bahía o mar interior, justo frente a las columnas de Hércules. Un equipo de investigadores, usando fotos satelitales y radares de penetración terrestre, descubrió lo que parecen ser los contornos de una gran ciudad antigua, sepultada bajo el lodo. Han identificado estructuras que coinciden con la descripción de Platón, incluyendo los anillos concéntricos del templo de Poseidón y Cleito. Lo que pasaba entonces en esta región es clave. La zona fue golpeada por múltiples tsunamis a lo largo de la historia antigua.
Una ciudad portuaria próspera en esta ubicación podría haber sido barrida y enterrada por una de estas olas gigantes, desapareciendo bajo el agua y el fango. La civilización que habitaba allí, la misteriosa cultura de Tartesos, era conocida por su increíble riqueza en metales, muy similar a la descripción de la Atlántida. Podría ser que la ciudad de Platón no estuviera en el océano, sino aquí mismo, en la costa de España, víctima de la furia del Atlántico. Los hallazgos son preliminares, pero la posibilidad de desenterrar una metrópolis perdida en Doñana mantiene viva la llama de esta teoría. Desde el vasto Atlántico hasta una isla volcánica en el Egeo y unas marismas en España, la búsqueda de la Atlántida es, en realidad, una búsqueda de nosotros mismos. Es la historia de una civilización que alcanzó la cima y lo perdió todo por su propia arrogancia. Platón nos habla de una isla hundida, pero quizás el verdadero desastre fue la pérdida de la virtud. Cada teoría, cada ruina sumergida, cada pista en un texto antiguo, nos acerca un poco más a la verdad. La Atlántida puede que no fuera un continente de oricalco, sino el recuerdo fragmentado de una o varias grandes civilizaciones de la Edad del Bronce que colapsaron de forma violenta y repentina. Un eco que ha resonado a través de los milenios. La leyenda de la Atlántida es mucho más que un mito. Es un mapa del tesoro histórico, un rompecabezas geológico y una advertencia eterna sobre el poder y la soberbia. Desde la Grecia de Platón, pasando por la explosión de Santorini, hasta las misteriosas marismas de España, la ciudad perdida sigue llamándonos desde las profundidades del tiempo. Y aunque no la hayamos encontrado, la búsqueda nos ha revelado mundos enteros que sí existieron. Si crees que la historia de una ciudad desaparecida en una noche es impactante, espera a descubrir los secretos de las ciudades que fueron enterradas vivas por la furia de un volcán. Esa es otra historia que merece ser contada. Si te fascinan estos viajes al pasado, en el canal encontrarás muchas más leyendas que esperan ser descubiertas. Gracias por acompañarme en este relato.